una vez más a Física con Daniela. El día de hoy vamos a resolver otro ejercicio propuesto que nos menciona: un bloque de 7 kilogramos está sujeto a una fuerza de 50 newtons. Si el aire ejerce una fuerza de oposición de 3 newtons, determina el módulo de la aceleración. Ok, como primer paso debemos identificar los datos que nos dan y lo que nos piden. En este caso nos dan que un bloque de 7 kilogramos, o sea de una masa de 7 kilogramos, eso quiere decir que su peso será de 70 newtons. Está sujeto a una fuerza de 50, como lo pueden ver acá en el gráfico. Si el aire ejerce una fuerza de oposición de 3 newtons, ok, determine el módulo de la aceleración. Nos piden determinar la aceleración. Como sabemos, cuando nos dicen módulo, eso quiere decir el valor absoluto en positivo. Ahora, realizando nuestro diagrama de cuerpo libre y la identificación de las fuerzas, tenemos que el bloque está acá. ¿Qué fuerzas se ejercen sobre el bloque? La fuerza del peso, la fuerza de la gravedad, mg, la normal, que es la reacción sobre la superficie, la fricción en oposición al movimiento y la fuerza fricción del aire, que el mismo ejercicio nos menciona que tiene una fuerza de oposición de 3 newtons. Ahora, para hacer este ejercicio se recomienda hacer un análisis de ambos ejes, ¿ok? Ya que este es un gráfico bidimensional, en el eje X y en el eje Y. Ahora, se aplican las diferentes leyes de Newton dependiendo del eje que estamos analizando. Vamos con el primer eje, el eje Y. En el eje Y, si nos damos cuenta, ¿qué fuerzas actúan sobre este? La fuerza normal y la fuerza de peso. Pero también nos dicen, el problema nos menciona que el bloque está sujeto a una fuerza de 50 newtons, una fuerza externa, ¿ok? Y esa fuerza está graficada aquí. Esa fuerza tiene una dirección de 37 grados. El vector resultante forma 37 grados, ¿no? Como dirección. Ahora, para todo vector, en este caso, tiene sus componentes en ambos ejes. Y para poder determinar calcular el dato de ambos ejes, debemos de seguir la siguiente fórmula: multiplicar la fuerza resultante por el coseno de 37 y por el seno de 37, dependiendo de qué eje queremos hallar, ¿ok? El lado que se opone al ángulo va a ser fuerza por seno de 37, ¿ok? Siempre. Y el otro ángulo, por consiguiente, va a ser fuerza por coseno de 37, como lo pueden observar aquí. En este sentido, analizamos el primer eje, el eje Y. Si nos damos cuenta, el movimiento es horizontal, más no vertical. Eso quiere decir que en el eje Y, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, ¿ok? ¿Y quiénes son las fuerzas que actúan en el eje Y? La normal, el peso y la componente de la fuerza de 50 newtons, ¿ok? Lo ponemos de la siguiente manera: normal, ok, normal más seno de 37, porque acá lo pueden ver, está yendo para arriba, y le restamos el peso, el mg, pero el mg lo tenemos, es 70 newtons, ¿ok? Entonces de frente lo ponemos como 70 newtons. Y todo esto lo igualamos a 0. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Si se dan cuenta, la componente del eje Y está expresada solo como seno de 37. Pero habíamos dicho que es la multiplicación de la fuerza por el seno. Eso quiere decir
que tendríamos que multiplicar la fuerza, que en este caso es 50 newtons, por el seno de 37. Y así quedaría nuestra operación. ¿Ok? Ahora, normal más 50 seno de 37. ¿Y cuánto es seno de 37? Trigonometría, sencillo. Esto es igual a 3/5. ¿Ok? Menos 70 es igual a 0. Listo. 5 quinta 1, quinta 10, 10 por 3, 30. Pasa a restar y pasa a sumar. Nos quedaría que la normal es igual a 40 newtons. Y es así donde hallamos la fuerza normal. ¿Pero para qué nos va a servir esta fuerza normal? Para poder hallar el valor de la fricción. ¿Ok? El valor de la fricción. Y lo único que debemos hacer para poder hallar la fricción es multiplicar la normal por su coeficiente. Y como dato ya nos dan su coeficiente. Está expresado en μ. ¿Ok? Ahora, fuerza fricción, rozamiento del bloque con la superficie es igual a la fuerza normal, ¿ok? Fuerza normal por μ. Esto quiere decir que fuerza fricción es igual a normal, que es 40 newtons, por 0,75. ¿Y cuánto es esto? Fuerza fricción es igual a 30 newtons. Y es así donde hallamos la fricción. Ahora, una vez que hemos hecho el análisis en el eje Y, vamos a pasar con el análisis en el eje X. Ahora, en el eje X va a ser similar, pero ya no va a ser, o ya no se va a aplicar la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, las condiciones de equilibrio. No. Si se dan cuenta, existe un movimiento en el eje horizontal. Eso quiere decir que se va a aplicar la segunda ley de Newton, la ley de la dinámica. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir que ya tenemos la manera de poder hallar la aceleración, el módulo de la aceleración. Y esto es exactamente lo que el problema nos pide. Eso quiere decir que sumatoria de fuerzas entre masa va a ser igual a aceleración. ¿Ok? Ahora, ¿pero cuáles son las sumatorias de fuerza? Debemos hallar la sumatoria de fuerzas en el eje X, ya que este es el que estamos analizando y este es el que cumple con la segunda ley de Newton. Eso quiere decir que sumatoria de fuerzas en el eje X entre masa es igual a aceleración. ¿Ok? Ahora, las sumatorias de fuerzas en el eje X son, ¿cuál podemos identificar? Primero, la componente del eje X de la fuerza de 50 newtons, que es igual a 50 newtons por el coseno de 37 menos la fricción de la superficie, ¿okay? La fuerza fricción de la superficie, que es igual a 30N menos 30 newtons, y le restamos finalmente el vector de fricción del aire, que el mismo problema nos da el dato. Oposición de 3 newtons, menos 3 newtons. ¿Ok? Todo eso lo dividimos entre su masa. ¿Y cuál es su masa? ¿70 newtons? No, 7 kilogramos. 7 kilogramos. Y esto es igual a la aceleración.
Ahora, la aceleración sería igual a, efectuando 50 por coseno de 37, 50 por coseno de 37, coseno de 37 es igual a 4/5, menos 30 menos 3, ¿cuánto es esto? Menos 33. Quinta 1, quinta 10. Aceleración es igual a 10 por 4, 40 menos 33, 7 newtons entre 7 kilogramos. Eso nos da como resultado 7 entre 7, 1, pero nos piden la aceleración y la unidad de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. Recapitulando lo que hemos hecho, primero identificamos los datos que nos dan y lo que nos piden. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y lo identificamos en un gráfico. Hacemos un análisis tanto en el eje X como en el eje Y. Aplicamos las dos leyes de Newton dependiendo de qué eje estamos analizando. Y de acuerdo a los principios, de acuerdo a las fórmulas que establecen cada ley, resolvemos el ejercicio, teniendo en cuenta las fuerzas en cada eje, teniendo en cuenta si se resta o se suma, el sentido del vector, porque el sentido del vector, ya sea fricción opuesta al movimiento, ya sea normal, reacción de la superficie hacia arriba, ya sea peso hacia abajo, etc., nos van a permitir realizar un cálculo efectivo y poder hallar la respuesta. Luego, tener en cuenta cómo poder hallar la fuerza fricción con los datos que nos dan y finalmente llegar a la respuesta considerando que nos piden el módulo, o sea, un valor absoluto, un valor positivo. Y esta sería nuestra respuesta.